Bueno, hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a continuar, con el estudio de las parábolas. Vamos en la parábola número 13 o en la predicación número 13 de las parábolas. Hoy vamos a ver la parábola de la fiesta de bodas. Les pido por favor que me acompañen a Mateo 22 del 1 al 14 y nos ponemos de pie, por favor. Mateo 22 del 1 al 14. Nos dice la escritura, si quieren me acompañan en la lectura. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ay, Señor Padre Santo, Señor, glorifica a tu Hijo Jesucristo hoy, Señor. Que hoy predique yo a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo glorificado, a Cristo exaltado, Señor. Que tu evangelio hoy sea predicado, Señor. Ay, Señor, por favor te pido, quita todo lo que no provenga de ti, de mi vida, Señor, en este momento. Quita mi soberbia, mi orgullo, mi vanagloria, mi justicia propia, mi carnalidad, todo, Señor, lo malo, Señor. Yo te ruego, por favor, que lo quites, Señor, te lo pido, que lo quites, por favor, Padre, y que hoy Cristo sea exaltado, Señor. Como siempre te oramos, Señor, levanta hoy muertos en esta iglesia, personas que no hayan nacido de nuevo, personas que no hayan conocido a Cristo, que no conozcan a Cristo, personas que tú hoy no conozcas, Señor. Padre Santo, yo te pido que hoy los conozcas, Señor, que hoy los invites, Señor, a tu boda, Señor, que ellos vayan hoy a esa fiesta, que hoy se pongan ese traje de bodas para ir a Cristo crucificado, para celebrar la gran fiesta en esas bodas del Cordero, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La parábola de la fiesta de bodas. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Es una fiesta de bodas preparada por el Padre, Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, en este caso, con su esposa. ¿Cuándo va a ser eso? Ya lo vamos a desarrollar un poquito más, pero eso va a ser en la segunda venida de Cristo. Dice en el verso 1 y 2, dejen por favor una marca ahí en Mateo 22, que vamos a seguirlo obviamente desarrollando. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces nos compara el reino de los cielos con eso, con una fiesta de bodas. ¿Por qué? Recuerden que ustedes y yo somos la iglesia, somos la prometida en este momento. Pero cuando vengan esas bodas del Cordero, allá en esa segunda venida gloriosa de Cristo, cuando suene la trompeta,
estaremos con Él y celebraremos esas bodas del Cordero, esa fiesta de bodas. Nos dice Matthew Henry, un puritano: la provisión hecha para las almas perecederas en el Evangelio está representada por una fiesta real, hecha por un rey, con prodigalidad oriental, en oconvención del matrimonio de su hijo. Entonces el Padre busca glorificar a su Hijo, glorificar a Cristo. Nuestro Dios misericordioso no solo ha provisto el alimento, sino un festejo real. En la salvación de su Hijo Jesucristo hay suficiente y de sobra de todo lo que se pueda agregar a nuestro consuelo presente y dicha eterna. Los primeros invitados fueron los judíos, cuando los profetas del Antiguo Testamento no prevalecieron, ni Juan el Bautista, ni el mismo Cristo, que les dijo que el reino de Dios estaba cerca. Fueron enviados los apóstoles posteriormente y ministros del Evangelio después de la resurrección de Cristo, a decirles que iba a venir y a persuadirlos para que recibieran la oferta. La razón del por qué los pecadores no van a Cristo y a la salvación, ojo acá, que eso lo vamos a desarrollar un poco ahorita en el sermón. La razón de que ellos no van a Cristo no es que no puedan, sino que no quieren. Esa es realmente la razón. Amaron más las tinieblas que la luz. Tomarse a la ligera a Cristo y la gran salvación obrada por Él es el pecado que condena al mundo. Ellos fueron indiferentes. Las multitudes perecen para siempre por pura indiferencia, sin mostrar aversión directa, pero son negligentes acerca de sus almas. Además, las actividades y el provecho de las ocupaciones mundanas estorban a muchos para cerrar trato con el Salvador. Recuerden cuando vimos la transacción. ¿Qué es la transacción? Dios entregó todo por nosotros y nosotros entregamos todo por Él. Y estoy hablando de todo, estoy hablando de vida, yo no estoy hablando de plata ni de ese tipo de cosas, estoy hablando de vida entera. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Campesinos y mercaderes deben ser diligentes, pero cualquiera sea la cosa del mundo que tengamos en nuestras manos, debemos poner cuidado en mantenerla fuera de nuestros corazones, no sea que se interponga entre nosotros y Cristo. La extrema ruina sobrevenida a la iglesia y a la nación judía está representada aquí. Entonces hay un grupo, el primer grupo, lo está describiendo acá, ya lo vamos a desarrollar, un grupo que rechazó la oferta, un grupo que les predicaron el evangelio y dijeron: no, yo no quiero escuchar el evangelio, no me interesa eso. La persecución de los fieles ministros de Cristo llena la medida, entonces ellos persiguen a los que predican el evangelio, llena la medida de la culpa de todo pueblo. No se esperaba la oferta de Cristo y la salvación de los gentiles, entonces se va a los gentiles. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice: estos no nacen de sangre ni de voluntad humana, sino que nacen de Dios. Eso somos nosotros la iglesia compuesta de judíos y de gentiles, pero que creen en Cristo. Fue tanta sorpresa como sería que se invitara a una fiesta de bodas real al caminante. Recuerden, va por los caminos. Dice: estos no quisieron, váyanse a los caminos y compártanles el evangelio, tráiganlos. Esta cita, hay otra que, aunque uno la relaciona, es muy similar, la parábola de la gran cena. Dice: fórzalos a entrar. En ese momento, fórzalos a entrar. Tiene que ver mucho con la gracia de Dios. El designio del evangelio es recoger almas para Cristo a todos los hijos de Dios esparcidos por todos lados, del norte, del sur, del oriente y del occidente. El ejemplo, ya viene el otro grupo. El ejemplo de los hipócritas está representado por el invitado que no tenía traje de bodas. El que llega allá y le dice el Señor: tú no tienes el traje de bodas, ¿qué haces acá? Nos concierne a todos prepararnos para el juicio. Y solo los que se vistan del Señor Jesús, entonces se supone que esos somos nosotros, los que sí teníamos el traje de bodas, que tengan el temperamento mental cristiano, que vivan por fe en Cristo y para quienes Él es el todo en todo, tienen la vestimenta para la boda.
la justicia de Cristo que nos es imputada y la santificación del Espíritu. La vestidura de Cristo, pero también el sello del Espíritu Santo. La santificación es una vestidura completa. Justicia, fe, justificación y santificación por el otro lado. Son ambas por igual necesarias, porque la fe sin obras está muerta, recuerden. Nadie tiene el ropaje de boda por naturaleza, ni puede hacérselo por sí mismo. Llega el día en que los hipócritas serán llamados a rendir cuentas de todas sus instrucciones presuntuosas en las ordenanzas del Evangelio y de la usurpación de los privilegios del Evangelio. Echarlos a las tinieblas de afuera, nos dice acá. Los que andan en forma indigna del cristianismo abandonan toda la dicha que proclaman presuntuosamente. Muchos son llamados a la fiesta de bodas, esto es, a la salvación, pero pocos tienen el ropaje de la boda, la justicia de Cristo por un lado y la santificación del Espíritu por el otro. Examinémonos si estamos en la fe y procuremos ser aprobados por el Rey. Entonces, ¿qué es la fiesta de bodas? Acompáñenme a Apocalipsis 19 del 6 al 9 para complementar un poco. Apocalipsis 19 del 6 al 9. Dice la Escritura: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, bienaventurados nosotros que hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados. Dice que su novia se ha vestido de lino fino y resplandeciente. Hermanos, miren, había una costumbre, el Señor todo lo explica basado en algo siempre, y Él utilizaba muchos ejemplos de la época en ese momento. ¿Cómo eran las bodas judías en ese momento? Tenían 3 etapas principales. ¿Cuál era la primera etapa? Se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y del novio. Y los padres de la novia pagaban una dote al novio o a sus padres. Eso ya no se ve, ¿no? O sea, eso era una tradición allá oriental principalmente, de Medio Oriente, judía particularmente. Esto daba inicio a lo que llamaban el periodo de las esponsales, lo que ahora conocemos como el compromiso. Entonces el padre pagaba una dote. El padre, de hecho, aquí no lo dice, pero ustedes saben que el padre escogía a la novia del hijo. Allá, por eso es que nosotros, la iglesia fue escogida por el Padre desde antes de la fundación del mundo. El Padre escogía a la novia del Hijo. Este periodo era en el que se encontraban José y María cuando se halló que ella estaba encinta. Ellos ya estaban comprometidos. Ellos estaban en las esponsales en ese momento. ¿Cuál es la segunda etapa? Ocurría un año después, más o menos, cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche, creándose un desfile con antorchas que iba a través de las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder. Nosotros ya sabemos que esto va a suceder. Ya sabemos que Cristo va a venir. Ya sabemos que hoy somos la novia, hoy somos la comprometida, pero ya sabemos que esas bodas se van a dar, porque estas pasadoras son fieles y verdaderas. Amén. La novia sabía con anticipación, vuelvo y lo cito, que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas, y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Esta costumbre es la base de la parábola de las 10 vírgenes. Ellas están esperando al Señor, están ansiosas porque Cristo venga. La tercera fase era la cena de las bodas mismas, que es lo que estamos hablando hoy acá, que podría durar por días, como se ilustra en las bodas de Caná.
Recuerden que las fiestas judías, las bodas judías duraban varios días. Lo que describe la visión de Juan en Apocalipsis, es decir, lo que acabamos de leer, es la celebración de las bodas del Cordero, es decir, de Jesucristo y su novia, la iglesia, en su tercera fase. La primera fase fue ya cumplida en la tierra, cuando cada creyente puso su fe en Cristo como Salvador. Usted y yo, si ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como Redentor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ya estamos sellados. Ya el Hijo pagó por nosotros, el Padre pagó eso. Y quiere decir eso que tenemos un compromiso con Él. Ya estamos comprometidos. La dote pagada al Padre del novio, Dios Padre, sería la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia. Entonces la iglesia que se encuentra en la tierra actualmente está comprometida con Cristo. Y al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, todos los creyentes deben permanecer vigilantes y en espera de la aparición del novio en su segunda venida. La segunda fase simboliza entonces la segunda fase, ya la estamos explicando, simboliza entonces la segunda venida, cuando Cristo viene a reclamar a su novia y la lleva a la casa del Padre. Entonces la cena de las bodas será el tercer y último paso después de su segunda venida. Como yo entienda la escatología, no importa, ya sea que creamos en un milenio, va a ser en ese momento, ya sea que no creamos en un milenio o no crean en un milenio, va a ser en el estado eterno. Los dispensacionalistas, con los cuales diferimos en gran manera, ellos creen que ese momento de las bodas del Cordero va a ser durante la gran tribulación, en esos 7 años. Ya hemos explicado bastante el tema. Nos creemos que no existe tal cosa como ella. Creemos que ya sea que haya un milenio, haya un estado eterno inmediatamente, en ese momento, después de su segunda venida de Cristo, en el momento que Cristo venga, haga juicio sobre la tierra, en ese momento disfrutaremos de ahí en adelante de las bodas del Cordero, de la fiesta de bodas. Les decía que esto tiene relación con la parábola de la gran cena en Lucas 14, del 15 al 24. Algunos la relacionan, otros la ponen diferente, como 2 parábolas diferentes. Son muy parecidas realmente. Allá cosas diferentes que tienen esa parábola. Allá dice, fórzalos a entrar. Dice, los que no quisieron. Entonces dice, vete a ellos y fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. Ahí no se muestra que hayan matado a los siervos en ese momento, pero pues eso no quiere decir que no tengan relación. Y en esa tampoco se muestra que nadie haya querido entrar sin invitación a la fiesta o a la boda. Entonces vamos a hablar en un segundo capítulo de los convidados, de esos llamados, pero que rechazaron la invitación. Nos dicen del verso 3 al verso 8. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Subraya esa palabra. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, y subraya también esta palabra, no eran dignos. Entonces, estas personas oyeron el evangelio. Aquí claramente se muestra que fueron personas que se les predicó y se les compartió el evangelio. Pero esas personas rechazaron el evangelio. Ustedes saben que aquel que haya escuchado el evangelio y rechace el evangelio tendrá mayor castigo, mayor condenación, mayor juicio en el infierno eterno. O sea, aunque todos irán al infierno, todo aquel que haya puesto su confianza en Cristo, aquel que escuchó el evangelio tendrá menos excusa ante el Señor. Porque tuvo la oportunidad de ir a Cristo. No era que no pudiera, era que no quería ir realmente. Amaron más las tinieblas que la luz.
Se fueron a sus asuntos estas personas, dicen, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, se fueron a hacer, mejor dicho, a vivir en sus placeres terrenales, en su vida terrenal, a comer, a beber, a todo lo que hacemos en este mundo. Y eso distorsionando que se acerque a Cristo sin querer realmente hacer la transacción. Acompáñenme por favor a Mateo 24, del 37 al 39. Cuando yo digo que alguien no quiere, en el fondo tampoco puede, pero la razón es que no quiere en su corazón. La palabra de Dios dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Es decir, si usted y yo fuimos, antes no queríamos, estábamos inhabilitados, no queríamos, realmente rechazábamos eso, pero el Padre tuvo que haber hecho una obra en nosotros para que nosotros ahí sí fuéramos a los pies de Cristo. Entonces, quiero que quede claro ese concepto, pero en el fondo lo que está es un corazón endurecido que no quiere ir al Señor, y ese corazón necesita ser transformado, necesita que haya un milagro sobrenatural, haya cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, como lo dice el profeta Ezequiel. Mateo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, subraya esa palabra, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De la misma manera, hermanos. Miren, no entendieron. Noé, pregonero de justicia, nos dice la Escritura. Arrepentidos que la ira de Dios va a venir, arrepentidos que viene un diluvio. El diluvio representa la ira de Dios en su segunda venida. Y no entendieron esas personas, porque comían, bebían, se casaban, estaban en casamiento. No es que esté mal un matrimonio es algo bíblico. O sea, aquí no nos está demeritando que alguien se case, todo lo contrario, no nos está diciendo eso. Lo que está diciendo es personas que viven en sus asuntos terrenales, en la vanagloria de la vida, en este mundo, tienen su mirada acá mirando, están solamente mirando esta tierra, no están mirando lo celestial. Avancen por ahí, avancen a Lucas 17, 28 al 30. Es una cita, es una concordancia de la cita, pero nos da un poquito de más información. Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, entonces aquí ya no lo compara con los días de Lot, venía hablando también de los días de Noé. Comían, bebían, miren lo que dice acá, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todo en esta tierra. No estaba donde la polilla y el orín corrompen. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De la misma manera, hermanos, hoy usted predica el evangelio, estos cristianos están locos. Ya, ustedes no tienen otro tema, ustedes no hablan de más, ustedes solo hablan de esa Biblia, ustedes solamente cogen a bibliazos. Y unos hermanos, amigos, conocidos, los amamos, por favor arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Por favor, ponga la esperanza en Cristo, arrodíllense ante el Salvador. Él es el único que puede librarlos de lo que va a venir. Esa representación de allá en Sodoma, cuando llovió fuego y azufre, representación de la ira de Dios que va a venir sobre la humanidad caída en ese momento. Miren, el día que Cristo venga será el día más glorioso para los hijos de Dios, para su novia, porque seremos en ese momento su esposa. Ya serán esas bodas del Cordero, pero será el día más terrible para el impío, más terrible, el día más que les hubiera gustado no existir más, porque será el día, dice, quemó aquella ciudad,
Se quemó, destruyó ese mundo impío, destruyó totalmente, hizo cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Mire, ellos se fueron a sus asuntos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Sacando excusas. No, ahora no. Tenía un amigo, un gran amigo que amo en el corazón, me decía: mire, Maye, yo sé que usted tiene la razón, yo sé que lo que usted me dice es verdad, yo sé que la Biblia tiene la razón, pero ¿sabe qué? Yo ahorita estoy muy ocupado. Yo tal vez más adelante me voy a juiciar y voy a llegar a los caminos. Yo tal vez más adelante. Mire, estaban diciendo exactamente lo mismo. Que Dios tenga misericordia de esta persona. Lo amo de verdad. Pero así muchas veces, muchas personas responden a la oferta del Evangelio, a la predicación del Evangelio. La Biblia nos dice: hoy es el día de la salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Si hoy estamos escuchando el Evangelio, hoy no lo deje ni para dentro de 1 hora, ni para dentro de 3 horas, ni para mañana, ni para por la noche. Hoy ya es el día de la salvación. Usted se puede morir cuando salga acá. Usted lo puede coger y partir un rayo. Perdóneme que sea así tan explícito, pero es que eso puede pasar. Hay gente que se muere y le da un paro cardíaco a los 30 años. Casos hemos visto todo el tiempo. O sea, hoy es el día de la salvación. No hagamos como esas personas en la época de Noé, en la época de Lot, allá en Sodoma. Después no quisieron, no entendieron. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que usted vaya a Cristo, sucio, manchado, pecador, y le entregue sus pecados y los clave, porque allá están clavados en la cruz del Calvario, y dice que Él los deja limpios como la nieve. Pero no solamente sacaron la excusa y se fueron a sus asuntos, golpearon a los mensajeros. Nos dice en el verso 6: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto tiene relación con lo que hemos venido hablando en las últimas parábolas. La parábola de los labradores malvados, la parábola de los 2 hijos que van: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, después sigue diciendo: cuántas veces quise reunir como hace la gallina con sus polluelos y tú no quisiste. Una representación del pueblo judío cuando le dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo judío no lo entendió. Ellos estaban esperando otro tipo de Mesías, un líder político, un líder que los liberara de la esclavitud romana, pero no un salvador que los librara de sus pecados. Mire, a los labradores malvados lo vimos, era una roca de tropiezo este mensaje, Cristo. La piedra desechada por los constructores fue la piedra angular, era una roca de escándalo. Ellos rechazaron desde Abel, allá, o sea, en referencia a la humanidad, no particularmente el pueblo. Cuando rechazó el pueblo, la humanidad, Abel, después a Noé, ya después con Moisés, con los profetas, con Juan el Bautista, con Cristo y con los apóstoles. Ninguno entendió, no entendieron. Les predicaron, mandé apóstoles, mandé profetas al pueblo y no quisieron entender. Pero ¿cuál es la consecuencia? La condenación eterna, claramente. Rechazaron la invitación, ellos amaron más las tinieblas, dice que quemó la ciudad, la destruyó. Nos dice acá, perdónenme, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Se enojó con ellos. Mire, Dios está irado con el impío. Dios está irado con el impío, esa es la verdad. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Está irado con el impío todos los días. Es una consecuencia del pecado. No es que Dios sea, ¿cómo se dice eso? En esencia airado. Es una consecuencia del pecado. Dios por naturaleza sí es amor. Dios por naturaleza es amor, Dios por naturaleza es justicia, Dios por naturaleza es santidad, pero la ira es una consecuencia del pecado del hombre, y Dios está irado con el impío todos los días de la vida, y si él no se arrepiente, dice la Escritura, el Señor afilará su espada, dice que tensado tiene ya su arco, y ha preparado armas de muerte, saetas ardientes, si no se arrepiente el impío. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio.
Mire, condenación eterna, les decía, rechazaron la invitación, tienen mayor condena a esas personas porque ellos oyeron el Evangelio. Mire, recuerde que la Escritura nos dice en varias partes. En un lado nos dice, mire, estos tendrán más castigo que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra realmente no escuchó el Evangelio. Allá simplemente Lot salió y la esposa fue la que se quedó allá atrás mirando. Recuerden, allá en esos días, Abraham, todos estos. ¿Qué pasó? Pero ellos no escucharon realmente el Evangelio. No lo escucharon el Evangelio. Pero ojo, no tienen excusa igual. Nos dice Romanos 2 que todos los que sin ley han perecido o han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no se les haya predicado el Evangelio, aunque no hayan abierto una Biblia, la paga del pecado es muerte. Y sin ley también perecerán. Y dice que con los que con ley han pecado, es decir, los que conocen la Biblia, la santa ley de Dios, los que se les ha proclamado la palabra, también con la ley perecerán. Porque de todos modos la paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos mentido, hemos robado, hemos violado el primer y segundo mandamiento. Dios no es nuestro primer lugar. Hemos sido avariciosos, hemos deseado, hemos adulterado con los ojos, tanto hombres como mujeres. Hemos mentido, hemos profanado el día de reposo. Hemos deshonrado a nuestros padres. ¿Quién no lo ha hecho? Aquí nadie se puede parar y decir yo no he pecado. Sí, todos hemos pecado. Y si ya estamos en Cristo, gloria a Dios. Pero si no estamos en Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice Juan 3, de 19 al 20. Se las he referenciado, pero leámosla, por favor. Juan 3, 19 al 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, la única razón por la cual las personas rechazan el Evangelio de Cristo es porque aman sus pecados, quieren seguir en tinieblas. Todo lo que argumenten son solo excusas para no acercarse a la luz verdadera. Ellos realmente aborrecen la luz. ¿Por qué? Pues sus pecados quedan al descubierto. Hermanos, miren, no caigamos en el juego del impío. No caigamos porque siempre caemos en ese juego. Mire, olvídese, la única razón, él puede argumentar todas las razones que quiera, pero la única razón, si es verdad que usted le está predicando lógicamente el Evangelio, es que ellos aman su pecado. Ellos no quieren ir a Cristo, no se quieren acercar a la luz, porque saben que sus pecados van a quedar al descubierto. Eso pasa sobre todo, con todo pecador que no se arrepienta y que rechace el Evangelio. Pero usted lo ve particularmente, por ejemplo, con la comunidad LGBTI. Ellos no quieren venir a Cristo porque saben que se le van a exponer sus pecados. Si es una iglesia de sana doctrina, si es alguien que les está predicando la verdad. Ellos no se quieren acercar, perdónenme. Ellos aman más las tinieblas que la luz. Ellos quieren seguir en sus pecados y en sus delitos. Y nosotros muchas veces caemos en ello. Mire, ellos son esclavos realmente de eso. Son esclavos de sus pecados. Hermano, pero nosotros también nos terminamos convirtiendo esclavos de las personas que les predicamos. Terminamos asumiendo responsabilidades que ellos son responsables por rechazar el Evangelio de Cristo. Mire, terminamos justificando al pecador, justificando al impío, y eso es pecado también. Es pecado, eso no es amor, eso no es misericordia, eso es pecado. Dice que el Señor aborrece, dice que el que justifica al impío es abominación para el Señor, y también el que condena al justo. Nos pasa con los familiares. Miren, no caigamos en ese juego, hermanos. Su papá, su mamá, su hermano, su primo, sus hijos. Mire, si no quieren escuchar el Evangelio, es porque aman sus pecados, están buscando cualquier excusa. Y aunque usted y yo debemos ser un testimonio vivo del amor de Cristo y del Evangelio de Cristo, mire, olvídese, ellos van a buscar cualquier manchita en su vida
para rechazar el evangelio. Y dígame si a usted y a mí no nos ha pasado, y nos pasa todo el tiempo. Entonces un día usted movió la ceja, entonces ya, mire, es que movió la ceja. Es así, todo el tiempo es así. No, es que usted me miró mal. Cosas de esas, todo el tiempo está sacando ese tipo de excusas. Hermanos, no caigamos en ese juego. No nos congraciemos con el impío. Por supuesto que hay que ser buen testimonio, hermanos, pero la causa de condenación es que esa persona, la causa de que no quiere ir a Cristo es que ama su pecado. Está buscando cualquier excusa para no acercarse al Señor. Cualquier excusa. Si llueve, malo. Si hace frío, malo. Si es blanco, malo. Si es negro, es malo. Todo es malo. Todo, absolutamente todo para ellos es malo. Y yo con eso no estoy incentivando a que usted y yo vivamos en el pecado, porque un hijo de Dios de todo modo no lo hace. Pero mire, como decía Spurgeon, entre más blancos nuestros vestidos, esa manchita se va a ver todavía más. Ah, pero luego no es cristiano. Luego él no lee la Biblia. Luego usted no va a la iglesia. Sí, y voy a la iglesia y leo la Biblia y necesito todos los días de Cristo, porque soy un pecador que necesita de la gracia de Dios todos los días. Como si eso a ellos los fuera a justificar el día del juicio. Nada de eso los va a justificar. Ellos no van a poder llegar allá y decir, no, es que mi cuñado, mi amigo, mi hermano, mi mamá, mi tío, mi papá. Estas personas son indignas realmente. ¿Por qué son indignas? Porque rechazar la luz hace indigno al hombre. Rechazar a Cristo lo hace amador del pecado, amador de sí mismo, aborrecedor de lo bueno, aborrecedor de Cristo. Él no es un discípulo de Cristo. Él realmente es un cobarde, y los cobardes no pueden heredar el reino de los cielos. Ellos no pueden entrar al festejo real. Hermanos, voy a entrar en un tercer capítulo, que son los que entraron a la boda. Seguí el orden, quería dejarlo para el final, pero lo quise hacer así, de esta manera. Verso 9 y verso 10, los que entraron a la boda. ¿Quiénes entraron a la boda? Verso 9 y 10. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y las bodas fueron llenas de convidados, hermanos. Mire, ¿qué necesitamos para entrar a la boda? Lo dividí en dos puntos, que es lo que es básicamente: necesitamos nuevas vestiduras, usted y yo, nuevas vestiduras. Porque recuerden que el último grupo que lo vamos a ver ahorita no tenía el traje de bodas. ¿Qué quería decir? Que usted necesita un traje de bodas para poder entrar al festejo real. Y esas vestiduras son dadas por el Señor. Es estar vestidos de la justicia de Cristo, vestido de vestiduras blancas. Nos dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Cristo ya estaba, Cristo era santo y sin mancha, puro, absolutamente. Él sí había cumplido la ley de Dios, porque además era Dios. Pero ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. Él se entregó por nosotros. Él fue tratado como el peor de los pecadores. La sumatoria de todos los pecados de todo su pueblo fueron descargados en el Hijo de Dios en ese momento. Dice, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros, y es lo que quiero resaltar, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, usted y yo, el día que lleguemos al cielo, o más bien al juicio, en ese momento, a presentarnos ante el Señor, lo que vamos a necesitar es nuevas vestiduras. Y esas nuevas vestiduras es la justicia de Cristo imputada a usted y a mí, es decir, otorgada a nosotros. Usted y yo somos injustos. Dice la Biblia, el justo pagó por los injustos. ¿Para qué? Para que esa justicia que usted y yo no tenemos, nos la entregue. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser tratados como si nunca jamás hubiéramos pecado en la vida. Eso es otorgar la justicia, eso es la justificación por la fe.
¿Y eso cuándo se recibe? ¿Cuándo llega? El día que usted cree y se arrepiente verdaderamente. Ese día llega esa justicia de Cristo. Ese día, todos esos pecados allá en el peregrino, recuerden esa parte en el peregrino, cuando llega cristiano, todavía no era cristiano llamado en ese momento, y llega allá, y allá hay una cruz, y él tenía una carga, un lastre acá en la espalda, y él se arrodilla ante la cruz, y esos pecados caen en ese momento. Él se arrodilla y dice: oh glorioso Salvador. Él iba mirando hacia allá, había entrado ya por ese camino, ya estaba empezando, y cuando llega y sus pecados son perdonados en ese momento. La cruz, la sangre de Cristo en ese momento ha limpiado los pecados del pecador que se arrepiente. Dice: él no desprecia a ninguno que llegue con un corazón contrito y humillado. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados cuando usted llega en sus pecados y no puede hacer nada mal. Lo único que dice: Señor, sálvame, ten misericordia de mí, no tengo nada más que hacer. Pecador que no se ha arrepentido en esta iglesia, vaya a Cristo con esos pecados, vaya. Solamente dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí, dice la palabra, mirad a mí. Vaya pecador a Cristo. Hay salvación para todo pecador que se arrepiente. Hay salvación para todo aquel que confiese y se arrepienta de sus pecados. Hay salvación para todo aquel que reconozca ante la cruz de Cristo que ha pecado y que necesita salvación, que necesita el nuevo traje. Tener un traje sucio, manchado del pecado, manchado de podredumbre, manchado de contaminación. Y él necesita la sangre del Cordero que lave eso, que lo limpie de sus pecados y que sean puestos nuevas vestiduras para poder celebrar ese festejo real que es allá. Vaya pecador, no deje eso para después. Vaya, si usted ha venido a esta iglesia meses, semanas, vaya hoy. Si usted no es salvo, vaya hoy. Simplemente tiene que mirar a la cruz. Vaya a Él, confiésele sus pecados, vaya a Él, y yo le garantizo que usted es salvo y jamás será avergonzado por eso. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, la tiene ya en este momento. Vaya pecador, vaya por favor. Hoy es el día de la salvación. Si escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Vaya pecador a Cristo. Solamente lo puede librar de la ira venidera. Solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre, hermanos, no hay otro nombre en el cielo en el cual podamos ser salvos. Él un día juzgará al mundo con justicia, dice la palabra de Dios. Por eso manda a todos los hombres a que se arrepientan. Usted no puede ir con sus propias justicias. Usted no puede llegar a Cristo mostrándole sus buenas obras, porque son trapos inmundos para Él, porque están totalmente manchadas por el pecado y por su justificación propia. Usted necesita la justicia de Él. Vaya simplemente arrodillado, lo más sucio, lo más vil. Vaya allá a Cristo. No necesita más. Usted no necesita ir allá a decirle: es que, fue que. No, vaya simplemente y confiésele sus pecados. Y hay salvación para todo aquel que vaya a Cristo y lo mire a Él verdaderamente. Amén. Mire, eso es una de las grandes diferencias entre el evangelio verdadero que predica el protestantismo verdadero, la reforma protestante, enmarcado en la reforma, y Roma. ¿Qué enseña Roma? Roma enseña que yo debo tener fe y a esa fe aumentarle obras en un momento dado, para que usted en un momento dado de su vida llegue a la salvación. Eso es falso, eso es herético, eso es salvación por obras. Escoger y decir: bueno, yo hoy tuve fe, entonces ahorita me tengo que bautizar, ahorita tengo que hacer los sacramentos, los 7 sacramentos que ellos hacen, ahorita tengo que regalar a los pobres, y llega un momento en la vida mía en los cuales yo ya he hecho tantas buenas obras, más la fe, entonces ahí yo ya soy declarado justo. No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. ¿La Biblia qué dice? Dice exactamente que la fe es la verdad. O sea, usted es salvo únicamente por la fe en ese momento. Salvo por la fe, el justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que esa fe, si es verdadera, viene acompañada de buenas obras. No sé si me hago entender. Es posterior, hermano.
Usted cree, usted es justificado el día que creyó y se arrepintió. Usted no necesita nada más. Yo le decía a un hermano, usted no es salvo el día que deje la ira. Usted está equivocado, hermano, usted está en una salvación por obras. Por supuesto que la ira es pecado, pero si usted está luchando con eso y ya ha puesto su fe en Cristo, usted está siendo conformado al carácter de Cristo. Pero usted no puede pensar que el día uno escucha hermanos, seguramente empezando en el Evangelio, no, es que si yo hoy me muriera, hoy me iría para el infierno. O sea, usted está en una salvación por obras. Si usted ya creyó verdaderamente, usted lo que está es en un proceso. Por supuesto que no estamos justificando, y todo cristiano se debe examinar a ver si realmente está en la fe. Eso es otra cosa. Pero usted no puede pretender que el día que se porte bien, el día que sea el mejor ciudadano, la mejor persona, ese día alcanzó la justificación, ese día alcanzó el perdón. No funciona así. No funciona así. No funciona así, porque el Señor comienza la buena obra, porque si no usted y yo tendríamos de qué gloriarnos. Ah, claro, yo me porté bien, yo hice esfuerzo, no sé qué, y entonces el Señor ahí sí me recibió. Dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, porque entonces usted vaya y dice, es que yo merecía entrar acá, ábreme la puerta. Yo entro con mi vestido en ese momento, no con las vestiduras de Cristo. Mire, hermanos, éramos indignos. La palabra de Dios dice que Él escogió de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Dice que éramos como esos perros que comen a la mesa. Recuerden esa historia que nos muestra la Escritura. Y dice que aún los perros comen. Así somos nosotros los gentiles. Le dio primero a los hijos, supuestamente, a los hijos que creyeron. Pero también los perros comen de la mesa. Nosotros como esos perros que teníamos sed. El que tenga sed, venga a mí. El que tenga hambre, venga a mí. Venga y coma, venga y bebe. Así éramos nosotros. Los perros eran un animal que se consideraba siempre escrito como algo en representación del pecado, de la inmundicia. Hoy son los ídolos, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que las rameras y los recaudadores de impuestos iban delante de los fariseos al reino de los cielos, porque ellas sabían que necesitaban de un médico, ellos sabían que estaban enfermas, ellos sabían que era una enfermedad mortal, una enfermedad que únicamente tenía cura en Cristo Jesús, el Salvador. Pero Él nos otorgó su justicia, su ropaje real. Nosotros llegamos siempre, escúchenme bien, todo cristiano que ha nacido de nuevo llegó como un mendigo a la casa del rey. Llegó como un mendigo, así llegamos nosotros, con vestidos de harapos, vestidos de podredumbre. ¿Para qué? Para que Él nos limpie y nos entregue un ropaje real. Miren, indignos también porque dice que fue a los caminos. A lo suyo vino primero a esto, lo rechazaron, lo mataron su mensaje, mataron a sus profetas, a sus enviados. Dice, vaya a los caminos, váyalos. Fuimos posterior a ellos, más indignos todavía en ese sentido. Nos dice el Salmo 51, del 5 al 7. Está hablando David después de haber pecado con Betsabé, recuerden. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nuestros pecados han sido borrados en la cruz de Cristo. Esa sangre preciosa, ese precio, ese adote que pagó el Padre, es la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese fue el sello. Por precio fuimos comprados. Nos selló el Espíritu Santo. Fuimos sacados del mercado de esclavos. Hexagorazo. Recuerden cuando lo explicamos. Es comprar y sacar del mercado de esclavos. Comprar y sacar del mercado de esclavos.
éramos esclavos de esos, pero Él nos compró y nos sacó. Pero mire, hermanos, tenemos nuevas vestiduras, pero nosotros debemos vivir una vida. Esto, lo primero va ligado con la justificación, con la gracia, con la fe, con el evangelio, con arrepentirnos en ese momento en el cual llegamos a Cristo. Pero también dice que nosotros vivimos una vida sin manchar esas vestiduras, sin ensuciar esas vestiduras. Y esto tiene que ver con la santidad, tiene que ver con el fruto del Espíritu. Acompáñenme en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Voy a leer la completa la carta, el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, ojo acá, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto es lo que más vamos a resaltar. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, aquí le dice, miren, ¿cuáles son los mensajes de la iglesia de Apocalipsis? Son mensajes a iglesias, a, ¿cómo se dice eso? A iglesias visibles, digámoslo así. Pero dentro de esas iglesias había trigo y había cizaña. Entonces, usted mire cómo terminan todas las cartas, las 7 cartas, terminan así: el que venciere, el que venciere. ¿Por qué? Porque en una iglesia hay trigo y hay cizaña, hay ovejas y hay cabras. Y dicen que hay unos que no se contaminan y no manchan sus vestiduras y mantienen esas vestiduras blancas. Le dice, miren, hay unas personas allá que sus obras no son perfectas. ¿Por qué? Porque tienen obras de justicia. Ellos querían era tapar la maldad, su maldad, con unas obras externas. Entonces de pronto dicen algunas personas, yo regalo algo a los pobres, ayudo para justificar, o ¿cómo se dice eso? Se me fue la palabra. Para esconder, para justificar su pecado, para darse palmaditas en la espalda, para justificar. Se me fue. Bueno, ustedes me entienden el mensaje. Entonces, así hay muchos en las iglesias. Personas que no son salvas, pero quieren hacer por medio de obras externas cosas, y son obras de la Biblia, son obras válidas, son obras como por ejemplo, no sé, ¿qué le digo yo? Visitar enfermos, ayudar a los pobres, congregarse, pero son personas que en su corazón, en su mente, todo lo hacen es porque sienten un cargo de conciencia, quieren lavar conciencia. Esa es la palabra que quería utilizar, lavar conciencia en ese momento. Entonces dicen, no, yo igual me congrego. Entonces tienen su esperanza en esas cosas externas. Entonces es como que dicen, hoy tengo que predicar, entonces hoy prediqué, chulié. ¿Sí me entiende? Hacen ese tipo de cosas porque lo hacen en ese sentido. Están pensando que esas son las cosas que los salvan. No sé si lo hacen consciente o inconscientemente, pero realmente ellos no tienen su esperanza, su confianza en Jesucristo. Tienen su confianza en sus buenas obras. Y todo lo hacen así, todo lo están haciendo para lavar sus propias conciencias, para autojustificarse. Mire, le dice, sé vigilante, ya le habla a la iglesia, le habla a sus escogidos. No todo está perdido. Acuérdate de lo que has recibido, practícalo, arrepiéntete, no vivas de apariencias. Recuerde que el cristianismo es una cuestión del corazón.
Ser cristiano es tener nuevos afectos. Ser cristiano es que usted todo lo hace porque ama hacerlo, no porque le toca hacerlo. Eso es ser cristiano. Y el cristiano verdadero no dice, ah, pues sí, es como es del corazón, no sé qué, tú no conoces mi corazón, tal, esto. No, el cristiano sabe que cuando eso es así, mire, usted no les tiene que decir nada a esas personas. Esas personas usted las tiene que muchas veces calmar, muchas veces en muchas de las cosas. Usted no los tiene que arriar para que hagan las cosas. Usted no les tiene que decir, lean la Biblia, oren, congréguense. No les tiene que decir eso. Son personas que aman hacer eso. Son personas que aman evangelizar. Son personas que aman vivir en santidad. Y por supuesto que usted y yo estamos en luchas con el pecado todo el tiempo. Pero todos los días nos estamos esforzando. Todos los días estamos diciendo, Señor, ayúdame porque hice esto. Odiamos el pecado cada día más. ¿Y por qué son dignas? Porque estas personas vencen. ¿Qué vencen? Lo que muestra aquí esta iglesia. Ah, mire, esta iglesia decía, tiene fama de que vives, pero estás muerto. Fama de que vives. Es decir, vivía de glorias pasadas esta iglesia. Yo llegué a la sana doctrina, yo llegué al verdadero evangelio, pero quiero seguir viviendo como vivía en el falso evangelio. Siempre utilizo la misma frase. Hay muchos que les encanta la teología puritana, les encanta la reforma, les encanta los 5 puntos del calvinismo, a mí me encantan también, les encanta la teología puritana, pero ay, Dios mío, aborrecen la piedad puritana. Usted es un legalista, usted es un exagerado, no sea tan radical. Tienen su confianza en que siguen una doctrina. No tienen su confianza en Cristo el Salvador. Y así hay muchos, y dentro de la reforma hay muchos, y espero que en esta iglesia no pase eso. Mire, acompáñenme a Hebreos 11, del 32 al 40, por favor. Esta cita viene hablando de la fe, habla de todos los héroes de la fe en la Biblia. Habla de todos los héroes de la fe, de todos, de Moisés, de Noé. Bueno, ahí empieza a nombrar un poco a Abraham. 11 del 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Estos son los que vencen. Este es el tipo de personas que vencen. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Mire, fuerzas de debilidad, fuerzas de donde no tenemos. Son personas que perseveraron, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Mire, eso nos pasa todo el tiempo. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno. Hermanos, el mundo no es digno de los cristianos. El mundo no es digno del cristianismo. El mundo no es digno del novio y de la esposa del novio. No sé si me hago entender. No es digno este mundo de nosotros, realmente. Y yo no estoy dando aquí un mensaje es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Mire, dice que nosotros vivimos en medio de una generación torcida y perversa. Pero este mundo así, este mundo impío y caído, no es digno de ese matrimonio real. No es digno este mundo. Cristianos, no es digno este mundo. Y nosotros muchas veces nos avergonzamos de esta gloria que el Señor nos dio. Dice acá, mire, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estas personas no recibieron en ese momento, no lo vieron en vida, lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cristianos, miren, sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso el Señor nos dice: sean santos, porque yo soy santo. Hermanos, nosotros somos santos en ese sentido. Somos santos. Las cartas siempre se dirigen a los santos. Somos nosotros. La palabra de Dios dice que Él rescató un pueblo santo y celoso de buenas obras. Nos dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, santa, porque el mundo no es digno de su iglesia, el mundo no es digno de la novia de Cristo, no es digno de la esposa de Cristo. Por eso Él tiene que venir y acabar todo esto, para que estemos con Él, donde more la justicia y la verdad. Y aunque debemos seguir siendo perfeccionados, estamos siempre apuntando allá a ser santos, porque el Señor es santo. Somos santos. Santos quiere decir separados de Dios. No quiere decir perfectos, quiere decir separados de Dios, separados, un pueblo celoso de buenas obras. Mire, a esa iglesia les decía, y devolviéndome un poco a la iglesia de Sardis, le decía que no borrará su nombre del libro de la vida. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que tu nombre, cristiano verdadero, tu nombre es imborrable, es imborrable. Ahí lo que está diciendo no es que la salvación se puede perder, es todo lo contrario. Está dando una garantía de que tu nombre es imborrable. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, en Sardis, ¿qué pasaba? Había unos registros civiles, y cuando alguna persona de la ciudad cometía un delito grave, era expulsada de la ciudad y su nombre era borrado de los registros civiles. Entonces por eso el Señor le está diciendo: yo jamás borraré, yo no voy a hacer eso. Tu nombre es imborrable, tu nombre es indeleble, fue escrito con sangre, sellado por el Espíritu Santo, y fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Es imborrable, es indeleble. Por eso uno puede vivir la vida cristiana más libre y no está en esa salvación por obras, en ese yugo pesado que viven algunos cristianos que no entienden la gracia de Dios. O sea, entiendan que la gracia de Dios nos hace libres para hacer lo bueno. No estamos pensando que yo el día que me porte bien o haga o esto, que yo ese día voy a alcanzar la salvación. Si usted es salvo verdaderamente, usted quiere vivir en santidad. Lo quiere hacer porque sus afectos han sido cambiados. Tu nombre es imborrable, tienes seguridad de salvación eterna. No me has negado, me has servido, eres digno. Como estas personas que leímos ahorita en Hebreos. Te confesaré delante de mi Padre, porque tú me has confesado delante de los hombres. Con tu nuevo vestido disfrutarás de la gran boda celestial. Esto es lo que les está diciendo. Pero hay otros hermanos que no tienen el vestido, que quisieron entrar sin estar invitados. Dice el verso 11 al 14: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Era un colado. Mas él enmudeció, o se quería colar más bien, porque no lo dejaron entrar. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Estas personas no tenían el vestido de bodas, eran unos hipócritas. Ellos querían entrar con otro vestido, ellos no tenían la vestimenta real. Cuando vayan buscando Romanos 10, del 1 al 5, por favor, mire, esto también va relacionado con la parábola de los dos hijos, recuerden. La justicia propia son estas personas. Ellos quieren entrar con sus propias justicias, con sus propios vestidos. Recuerden en la parábola de los dos hijos. Ellos decían: es que nosotros somos hijos de Abraham, decían. ¿Y qué les decía el Señor? Ustedes no vayan a decir que son hijos de Abraham, que por ser hijos de Abraham son justificados. Le decían: porque aún Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Se está refiriendo a usted y a mí, a muertos en pecados y delitos, levantándolos de entre los muertos.
Y estos judíos fariseos en ese momento decían, no, es que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no nacimos de condenación, nosotros no nacimos en pecado. Creían que por ser del linaje de sangre judía podían entrar al reino de los cielos. Tenían su propia justicia y Cristo los puso en su sitio. Mire, lo vemos también aquí en Romanos 10 del 1 al 5. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo todo el tiempo está orando. Y hermanos, usted y yo no nos podemos cansar de orar por nuestros parientes, como dice Pablo, según la carne. No nos podemos cansar de orar. No nos podemos, hasta el último día que tengamos aliento, hay que orar, porque por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Porque mire, y aquí resalto el tema de la justificación propia. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando de esos judíos, pero no es conforme a ciencia, o no conforme al conocimiento verdadero. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando que establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hermano, estos judíos tenían su justicia en Abraham en ese momento. Por eso ellos rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, porque el mensaje de Juan el Bautista les apuntó acá, les apuntó al corazón, a que produzcan frutos dignos de arrepentimiento, a no a sus obras externas, sino a un tema que viene de acá, a la santidad verdadera. Mira, estas personas, mire, ellos tienen celo de Dios, muchos de esos, usted los ve hoy. Mire, yo veo un programa, hay veces lo miro porque realmente cuentan cosas, unas herejías y otras cosas, y son interesantes ver a ver qué es lo que enseñan. Yo no sé si usted lo han visto, el programa de José Galat, de Teleamiga. No estoy proponiendo que lo vean, ni mucho menos, sino que yo veo a este señor y me da pesar, porque es un señor que tiene celo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que le pasa? Que no es conforme a la verdad. Está bajo la ira de Dios igualmente. Él quiere establecer su propia justicia. Y uno lo ve allá denunciando al Papa y haciendo un poco de cosas. Y tiene celo verdadero. Pero él confía en su salvación por obras. Él confía que pertenece a la Santa Madre Iglesia Católica. Él confía que sigue los estatutos de Roma y por eso va a llegar al cielo. Él confía en sus sacramentos, él confía en ese muñequito que ponen ahí, en el Manuelito le pide, él confía en todas esas cosas, es un idólatra y puede tener buenas intenciones. Mira el musulmán es celoso y él cree que hace lo bueno, pero hombre, eso no lo va a salvar. Tienen celo de Dios, pero quieren establecer su propia justicia. Ellos están ignorando la justicia de Dios. Mira aquí, pero mira aquí, es una cosa bien interesante. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice la ley de Moisés. Dice que todos los, después en Gálatas, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo lo ve usted? Con el que usted le dice, si hoy te murieras, ¿para dónde te vas? Dice, al cielo. ¿Por qué al cielo? No, porque yo soy una buena, pues sí, yo no soy como tan malo, yo no soy como Hitler, como pero yo hago buenas cosas, yo es mejor esto, tal. Esa persona está bajo maldición, porque está confiando en sus obras. Y todo el que confía en las obras de la ley está bajo maldición, dice, porque maldito aquel que no permaneciere en todas las palabras de la ley para cumplirlas. Está en maldición. ¿Por qué? Porque va a fallar, y de hecho ya la ha fallado todo el tiempo. Aquí encontramos las religiones, los que se quieren salvar por obras, a los filántropos que son amantes de la humanidad. Dicen ellos que ellos hacen bien a la humanidad, que ayudan a los pobres, que hacen buenas obras, que hacen un poco de cosas. Usted los ve, a don buenos, a los que dicen yo no le hago el mal a nadie. Ellos quieren establecer sus propias condiciones para llegar al cielo. No se quieren someter a la justicia de Dios. Son celosos incluso en lo que hacen. Y como se los he dicho otra vez, pueden ser muy sinceros en lo que hacen, pero pueden estar sinceramente equivocados. Entonces estas personas no tenían vestido,
Y por consiguiente, ellos querían entrar sin ser invitados. Mire, eso le pasa a alguien, yo no sé si usted o alguna vez le pasó cuando estaba en el mundo, cuando usted quiso entrar a una fiesta y de pronto llegó el dueño de la fiesta y le dijo: me reservo el derecho de admisión, en ese sentido. ¿Por dónde quieren entrar? Quieren entrar por la puerta ancha, sin ser invitados, en donde caben todos, sin Cristo. Miren, quieren entrar por la otra puerta, por la grande, por la que lleva la condenación, la puerta de la tolerancia, la puerta del ecumenismo, la de las obras externas, sin esfuerzo, negación, fácil, que quedan bien, sin arrepentimiento, sin cambios verdaderos del corazón, sin nuevos afectos. Quieren el vaso limpio por fuera, pero el corazón podrido y lleno de huesos muertos. No podrán entrar porque ellos usurpan a Cristo, porque el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan 10:1. El que no entra por la puerta de Cristo es ladrón y salteador. El que quiere entrar por otro lado es un ladrón, es un salteador. Es una persona que no tiene el traje de bodas. No es que todos los caminos conducen, yo creo a Dios a mi manera, los judíos creen de una manera, los musulmanes en otra, y todos los caminos finalmente nos llevan al mismo Dios. Mentira, mentira. Solamente por la puerta que es Cristo podemos entrar a ese festejo real. Amén, amén. Dice Lucas 13, del 22 al 30, si quieren acompáñenme allí. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzados por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, como lo vemos aquí en la parábola. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. Mira, estas personas de alguna manera habían tenido un contacto, y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá: os digo que no sé de dónde sois. Se los vuelve y se recalca: apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente. Aquí hace una referencia al judío inicialmente, y después nos dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hermanos, eso va a pasar. Muchos querrán llegar allá. Muchos, como dice Mateo 7, dice: Señor, Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mira, estas personas no podrán entrar porque no quisieron entrar por la puerta que es Cristo, y no tienen el vestido de boda real. No está vestido de la justicia de Cristo, no está vestido con el ropaje real, no está vestido con el ropaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el ecumenismo y la tolerancia. ¿Qué pasa hoy? Veía ayer un video de Darío Silva, un falso maestro, porque eso es lo que es un falso maestro. Dirige la iglesia Casa sobre la Roca. Nosotros aquí estuvimos muchos en eso, muchos años allá. Un video totalmente ecuménico, hablando. El que lo entrevistaba era un entrevistador católico romano, y decía que una de las cosas que más le admiraba a Darío Silva era que este señor nunca le había, que le había enseñado, entre comillas, el evangelio, sin decirle que abandonara el catolicismo, sin llamarlo a que saliera allá. Hermano, termina diciendo una cantidad de cosas. Dice que él admira al Papa Francisco, que cree que ha hecho una muy buena obra, que se ha reunido ese Papa con otros pastores,
que ha avanzado a la iglesia en ese sentido. O sea, que le da un avance a la iglesia católica, claro, un avance, pero ¿saben qué? En el ecumenismo y en la nueva religión mundial, o en la religión mundial, en eso ha avanzado. Tristemente, allá, que el Señor tenga misericordia de todas estas personas que están allá, porque estos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como ángeles de luz. La semana pasada, estos quieren entrar por otras puertas, por eso llaman hermano el católico. Quieren entrar por la propia justicia que es de ellos. Por eso llaman hermanos, por eso usted ve a este señor Darío Silva sentado con el gran rabino de Colombia. Y todos somos hermanos. No somos hermanos. No somos hermanos. Miren, vemos tristemente, los luteranos hicieron un acuerdo por allá a finales de 1990 y algo con la Iglesia Católica Romana. Un acuerdo, y decían que ellos estaban de acuerdo en la justificación por la fe. Pero cuando usted va y lee eso, para ellos, ¿qué es justificación por la fe? Es que ahí está el punto. Porque yo puedo hablar de gracia, pero ¿qué es gracia para usted? Roma habla de gracia, pero no habla de lo que significa la palabra gracia verdaderamente. O sea, la gracia de ellos no es gracia inmerecida, no es charis, no es favor inmerecido. Ellos hablan de otra gracia. Y allá luteranos reunidos con la Iglesia Católica y firmaron un acuerdo diciendo que creemos en lo mismo. Pero lo que quiero resaltar es que la semana pasada, hace unos 15 días, la Iglesia Reformada se unió a ese acuerdo que habían firmado en ese momento. Tristemente. Todos cambian. Francisco, el anticristo, porque es un anticristo, diciendo que los homosexuales pueden llegar al cielo desde que obedezcan a la ley de su conciencia. Pues su conciencia está encallecida, la de los homosexuales. ¿Y a qué conciencia van a seguir? Para sus placeres y sus deseos. Ellos creen que hacen bien, o creen entre comillas que hacen bien, porque ellos saben muy en el fondo que eso es abominable ante el Señor. Ay, Dios mío, que el Señor tenga misericordia, porque cada día estamos más en esos tiempos. Que el Señor tenga misericordia y salga de todas esas iglesias. Miren, estas personas, todos estos que quieren entrar con otro vestido, se sorprenderán. Ellos quedarán avergonzados, excluidos, son farsantes, ellos son malvados. De Dios nadie se burla, a Dios nadie engaña. Ellos irán al infierno eterno si no se arrepienten. Nuestra profesión de fe tiene sin cuidado al Señor, hermanos. Ojo acá con lo que les voy a decir. Nuestra profesión de fe tiene sin cuidado al Señor. El fruto que demos será examinado. Si es verdadera, si realmente creí y solo soy salvo por la fe, sola fe, pero esa fe produce fruto. Y esos frutos son los que van a ser examinados en el día del juicio. ¿Sí me entienden? Eso lo vimos en la predicación también con José Durban. Miren, nuestra profesión de fe tiene sin cuidado al Señor. El fruto que demos será examinado. Si es buen fruto, será aprobado, pues provenía de la fe verdadera. Si no, seremos arrojados al fuego eterno. Nuestra fe era vacía, era una fe sin obras, una fe muerta, una fe hipócrita. Teníamos otro ropaje indigno para poder entrar en la fiesta. Porque si usted tiene las vestiduras blancas, va a caminar en cuidar esas vestiduras. Por eso es que dice la palabra de Dios que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí ve que el Señor lo tiene sin cuidado, la profesión de fe en ese sentido? Muchos me dirán, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice yo soy cristiano, entrará al reino de los cielos. ¿Quiénes entran? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Usted quién es? Les va a decir, ¿usted quién es? Usted no tiene el traje de bodas. ¿Usted por qué quiere entrar acá? ¿Por qué? Porque su vida no era digna de ser de un cristiano. No tenía el ropaje de Cristo. Usted no vivió como un verdadero cristiano. Usted es indigno de llevar el nombre de Cristo. Si no ha llegado a Cristo, hermano o amigo,
necesita ser vestido de sus vestiduras, del traje de bodas para ser admitido en la fiesta real. Solo con él puede entrar. Corra a él, sucio, manchado, para que él lo limpie, le dé un traje nuevo, camine sin mancharlo y disfrute de la celebración eterna. Si ya tenemos el ropaje real, gloria al Padre, el Rey de los cielos, que nos lo dio, a su amado Hijo que se entregó por nosotros para tener derecho a él, y al Espíritu Santo que nos lleva limpios hasta el fin, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Mira, Padre Santo, gracias por ese ropaje real que nos has entregado. Gracias por esas vestiduras, Señor. Mira, Señor, nosotros no las vamos a manchar, no las queremos manchar, no nos vamos a contaminar. Tu palabra dice que el que persevera hasta el fin será salvo, Señor. Ayúdanos, sabemos que muchas veces vamos a caer, Señor, pero, Señor, nos vamos a levantar. Vamos a levantar y vamos a seguirte, Señor. Glorifícate, Señor. Muchos son llamados, pocos los escogidos. A muchos llamaste allá, Señor, y muchos te rechazaron, muchos te han rechazado. Muchos han matado a tus profetas, matado a tus siervos. Muchos han blasfemado tu nombre, han rechazado el Evangelio, Señor, pero hoy nos tienes de rodillas ante ti. Señor, yo te doy gracias, Señor. Dirígenos a la cruz de Cristo, dirígenos verdaderamente, Señor. Mira, Padre, si hay personas acá que todavía no quieren ese ropaje real, por favor, dáselo, Señor. Ay, Señor, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Ay, Señor, por favor te pido que vayan a Cristo las personas que no han ido a Cristo, y los que ya estamos en Cristo, Señor, tú dices que perfeccionarás la buena obra hasta el final, hasta que tú vengas, hasta que nos encontremos contigo. Padre Santo, yo te doy gracias. Glorifícate, Señor. Somos bienaventurados porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.